Gloria a Dios. Estamos a buena hora y damos gracias a Dios por este privilegio. Ya mi hermano se encargó de decirle cuánto amamos a su pastor y realmente pues fue el Señor quien nos unió en una bonita amistad, a tal modo que Él ha estado con nosotros en varias ocasiones, ministrando allá en la iglesia Cristo para Todos, en donde un día también esperamos verle a usted. Usted es bienvenido allá también con nosotros, amén. Si un día va por la ciudad de Guatemala, acuérdese de la iglesia Cristo para Todos, anote nuestros teléfonos, nuestros Facebook si quiere, y ahí nos contacta y lo podemos ir a traer a algún lugar, amén. Bueno, yo quiero entrarle directo al consejo de la palabra. Quiero darle una perspectiva diferente a la proclama que hemos recibido del año del reinicio. Y en el nombre del Señor Jesús, pues que el Señor tome este tiempo. El Señor ya habló a mi corazón acerca de este tema, me ha hablado a mí primero. Y quiero trasladarle lo que yo he recibido para que usted sea bendecido también. Amén. Ayúdeme a orar por la palabra. Amado Padre que estás en gloria, bendecimos tu nombre. Te doy gracias, Señor, por este lindo privilegio, Señor, de estar, Señor, en esta casa tuya, juntamente, Señor, con esta parte de tu pueblo, Señor, alabándote y bendiciéndote, adorándote, Señor. Gracias, te pido que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre mi vida en este momento, Señor, para trasladar el consejo de tu palabra, Señor, bajo una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, bajo la cual nos encontramos. Gracias, Señor, y que tu Espíritu, Señor, hable a cada corazón según la necesidad que traemos, Señor. Amén. Amén. Si tuviera que ponerle un nombre a este tema, me estuve preguntando qué nombre le pondría. Matatero Terolá, y le he puesto el inicio del reinicio. El inicio del reinicio. Ahorita le explico por qué. Bueno, yo me preguntaba, ¿cómo vamos a empezar el reinicio? ¿A usted qué le dice la palabra reinicio? Empezar de nuevo, ¿verdad? Volver a empezar. Y yo dije, bueno, si hay que volver a empezar, si hay que hacer otra vez de nuevo algo, es porque algo no salió bien, es porque algo hicimos mal. Y me vine con esa idea. Pero fíjese que no necesariamente un reinicio es porque algo salió mal, sino porque algo también pudo estar bien, pero lo podemos hacer mejor. Quizás podemos recordar un poco de esto en nuestros años escolares de niños, ¿verdad? Cuando teníamos que hacer algún dibujo y la maestra nos decía, hágalo de nuevo. Le salió bonito, pero hágalo de nuevo. O con la plasticina, ¿verdad? Le salió bonito el elefante, pero hágalo de nuevo. Haga otra vez la chibola ahí y vuelva a hacerlo. Entonces, pero yo dije, bueno, ¿por qué el inicio del reinicio? Porque déjeme decirle que todo el tiempo, todos los años, que podrían ser años, para algunos podrían ser meses, pero para algunos años, quizás para otros décadas, que hemos venido en el Evangelio, que hemos venido tratando de buscar al Señor, de servirle, de hacer bien las cosas. Y sin embargo ahora viene el Señor y nos dice, bueno, ya llevas tantos meses, tantos años o tantas décadas en el Evangelio, pero vamos a empezar de nuevo. Y entonces, ¿dónde queda todo eso, todos esos años? ¿En dónde queda todo ese tiempo que hemos servido, que hemos trabajado, que hemos intentado? ¿En dónde queda?
Y déjeme decirle que es ahí donde yo me quiero concentrar. Que no de balde fue todo el tiempo, o ha pasado el tiempo que hemos estado en la iglesia, en la búsqueda del Señor, en el servicio a la casa del Señor. No ha sido en balde, no ha sido en vano, sino que eso nos dejó una lección, eso nos dejó una experiencia, y yo me quiero basar en eso para decirle que cómo vamos a empezar el reinicio. De ahí el génesis del reinicio, o el inicio del reinicio. Parece un juego de palabras, pero no es así. Es un génesis. Pero a la vez quiero darle la idea también que esto es como el reinicio, es como una presentación en público. Es como la oportunidad que nos están dando de dar a luz, de darnos a conocer en público. ¿Por qué? Porque quizás ese reinicio es lo que está marcando el que ahora es un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, pero eso nos hace manifestarnos al mundo. Porque si yo estoy diciendo, yo estoy reiniciando mi vida, yo estoy reiniciando en esto, me estoy dando a luz, me estoy dando a conocer, me estoy dando la oportunidad de darme a conocer al público. Entonces, quiero tomar como base un versículo que está en el Salmo 139. Acompáñenme a leer estos dos versos. Salmo 139. Vamos a leer el verso 13, 14 y 15. ¿Ya lo tiene? Amén. Salmo 139, versos 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti, mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Amén. Estos dos versos son proféticos y hablan del Señor Jesús, del cuerpo del Señor Jesús. Y todo lo que le pasó al cuerpo físico del Señor Jesús le tiene que pasar al cuerpo místico del Señor, que somos la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo místico del Señor. Pero en el verso 15 dice una parte: cuando en secreto fui formado. Entonces, esa es mi base para decirle que los años que hemos pasado buscando al Señor, y que el Señor ahora nos dice empieza de nuevo, fue una formación en secreto. Fue un tiempo de formación en secreto. De hecho, estos dos versos hablan de un feto, de un bebé que está en el vientre de una madre. Levanten aquí las mujeres que ya son madres. Levanten la mano. Ok. Las hermanas me van a entender en este ejemplo. Durante los 9 meses que usted estuvo preñada, que usted estuvo embarazada, su bebé sufrió durante ese tiempo muchos cambios, demasiados cambios que solo la mujer puede ir sintiendo durante ese tiempo. Pero realmente quien sufre esos cambios es el bebé que está adentro. Y así como podemos padecer de calor o de frío o de hambre, el bebé lo está sufriendo. El bebé está siendo afectado de esa manera. Pero esa ha sido una formación en secreto, que al final de los 9 meses se da a luz, y ahí se marca un reinicio. Entonces esos 9 meses, que 9 es número de fruto,
marcan el tiempo en el que usted y yo hemos estado siendo formados en secreto para que ahora venga un reinicio. Pero esos 9 meses, si hubiera aquí algún médico nos pudiera decir qué cambios realmente sufre el feto en el vientre de la madre, en donde el niño, el bebé que está en el vientre, realmente no la está pasando tan bien. Usted y yo porque no nos acordamos, pero un día estuvimos en un vientre, pero no recordamos los cambios que fueron sucediendo ahí, en donde fueron cambios muy, muy fuertes, muy repentinos. Se dice que de un día para otro, desde el inicio de la fecundación de un óvulo, se empieza a desarrollar y a multiplicar una célula con la otra en cuestión de minutos, horas y días. Entonces los cambios son muy fuertes, son muy drásticos, a tal manera, hermanos, que la Biblia nos enseña que no sabemos cómo se fueron formando los huesos, que es la parte más sólida que tiene el bebé. ¿Cómo se fueron formando los huesos? Entonces fueron cambios muy drásticos. Bueno, quiero terminar con esa parte, solo para enseñarle de que durante ese tiempo fuimos formados en secreto. Y lo está diciendo la Biblia y está hablando de Jesús. Cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Aunque ahí cuando habla esa segunda parte habla del holocausto de Cristo, son otros 20 pesos, dijera nuestro apóstol, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a iniciar nuestro reinicio? Sabiendo que hemos tenido una formación en secreto. Y de eso es ahí donde ahorita quiero trasladarle el rema. Porque vamos a ver algunos ejemplos. Quiero trasladarle algunos ejemplos rápido de cómo su formación en secreto le ayudó a tener un reinicio. Y en ese reinicio Dios empezó a glorificar, Dios empezó a manifestar de una manera tan fuerte y tan diferente como lo fue en su formación en secreto. Pero esa formación en secreto es la que nos abre la puerta para que exista un reinicio. O sea, no puede haber un reinicio, no puede existir un reinicio si no hubo un inicio. Una cosa es, por ejemplo, Génesis 1:1 o Génesis todo el capítulo 1, que habla de una creación nueva, algo que Dios creó. Ahí se utiliza la palabra hebrea para, que es un verbo que solamente lo puede ejecutar Dios. Para es crear. Por ejemplo, si yo le digo aquí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Ronaldi. Le digo a Ronaldi, salta. Es un verbo que no solo Ronaldi lo puede hacer, sino usted y yo también podemos saltar. Pero el verbo para le corresponde como sujeto responsable de ese verbo, es solamente Dios. Para, Él crea ahí es un inicio. Pero luego de un inicio puede haber un reinicio. Por ejemplo, después de Génesis 1, ¿cuándo cree usted que existe un reinicio después? Mi hermano Juan José hablaba de un reinicio en Noé, porque ahí hubo un reinicio y mostró la palomita con la rama de olivo. Pero fíjese que antes de ese reinicio hubo otro. ¿Cuál fue? Antes del reinicio de Noé hubo otro reinicio con Adán y Eva, porque ellos tenían ellos estaban hechos a una imagen diferente a la que usted y yo hoy tenemos. Entonces hubo un reinicio antes. Pero vayámonos a los ejemplos bíblicos que quiero hablarle. Solo le estoy enseñando de que para que exista un reinicio hay una historia atrás.
Y la pregunta es, ¿cuál es tu historia? Y alguien podría decir, hermano, mire, mi historia ha sido triste, sufrida, mi historia ha sido de pecado, mi historia ha sido de abandono, mi historia ha sido, mire hermano, aquí podríamos pasar toda la noche y la madrugada hablando de cada una de nuestras historias. Pero eso es precisamente lo que Dios va a usar para tu reinicio. Quiero empezar entonces, por ejemplo, con David, el rey David. ¿Cuál fue su formación en secreto? Van a haber formaciones en secreto que vamos a ver, bíblicas, que algunas de pecado, algunas de victorias, algunas diferentes cada una, como la suya y la mía, una historia diferente en cada uno. Mi hermano también predicaba ayer acerca de cuando en Apocalipsis dice el Señor: he aquí hago nuevas todas las cosas. He aquí hago nuevas todas las cosas. Y es ahí donde empiezan los reinicios. Pero mire pues, David, el reinicio de él, o en la formación en secreto que él tuvo, empieza cuidando las ovejas. ¿De quién? De su padre. Unas ovejas que no eran de él. ¿Cuántos aquí están a cargo de algún discipulado en un hogar, en algún lugar? ¿Cuántos aquí están a cargo de un discipulado? Levante la mano. Mire, un montón, bastantes. Y te están dando también a cuidar ovejas que no son tuyas. Y esa es una parte de tu formación en secreto. Y en ese pastoreo, porque es una forma de pastorear, vas a tener victorias, pero también vas a tener pruebas que te están dando una formación como la tuvo el feto en el vientre. Ahora, esa formación, fíjese que en David, algo precioso que sucedió en él, que todo lo que aconteció en la vida de él cuando estuvo pastoreando las ovejas que no eran de él. A ver, bíblicos, usted lo sabe muy bien. ¿A qué se enfrentó David mientras pastoreaba las ovejas de su padre? ¿A qué animales? Se la pongo más fácil. A osos y leones. Y dígame usted, ya que usted sabe todas las respuestas, ¿quién supo de esas peleas que tuvo en lo secreto? David. ¿Quién lo supo? ¿Quién se dio cuenta? Él, mire hermano, él solito tuvo esas batallas. Y solamente fue una preparación que tuvo en secreto para que cuando viniera su reinicio, la oportunidad de reivindicarse, la oportunidad de darse a conocer, fue cuando se tuvo que enfrentar al gigante Goliat. Pero eso nos enseña que primero se pelea en lo secreto para después pelear en público. El que no tiene peleas en lo secreto, el que no tiene luchas y pruebas en lo secreto y las enfrenta y las vence en el nombre de Jesús, no va a tener victorias en público. ¿Verdad, hermanos? Hermanos que han sufrido, hermanos que han pasado el Niágara en bicicleta, dijera nuestro hermano apóstol, y que nadie se ha dado cuenta, y el pastor Salomón, nadie se ha dado cuenta, solo usted y Dios, en una formación en secreto. Y quizás en esa prueba, en esa lucha, no tuviste siempre la victoria, pero fue parte, o ha sido parte, o está siendo parte de tu formación en secreto, en donde solo Dios y tú saben lo que estás llorando, lo que estás sufriendo, lo que estás padeciendo,
que has pedido ayuda en oración y no has visto quizás mucho el respaldo, pero es una formación en secreto. ¿Qué más le sucedía a David? Fíjese que siendo ungido como rey, porque cuando lo llegó a buscar de parte de Dios el profeta y lo ungió como rey, David, siendo un jovencito, ya fue ungido como rey. Cuando su padre le muestra al profeta todos sus hijos, y estos son todos tus hijos, no hace falta uno, es el menor. ¿Y en dónde está? En el campo pastoreando las ovejas. Manda a traerlo. Y cuando lo manda a traer, el Espíritu de Dios le muestra al profeta que este era el rey y lo unge como rey. Pero aunque ya estaba ungido como rey, David siguió en su labor, en su ejercicio, en su función de diácono, de servidor. Vino un profeta y te dijo: hermano, tú tienes llamado ministerial primario, y quizás hasta te ungió y te señaló desde aquí, pero sigue en tu función de servidor, de músico, en el privilegio que te tengan ahorita. Sigue ahí, porque tu formación en secreto está en ese privilegio que te han dado. Hermano, es que a mí como me cae mal tener que cuidar allá afuera. Yo quiero oír la palabra de Dios, y hay otros que solo vienen a chachalaquear, decimos en Guaptelinda, que es platicar, ¿verdad? Chismosear. Y yo, hermano, estoy allá y no me dejan. Siempre, a mí, siempre yo. Es tu formación en secreto. Ya te dieron ya te señaló el Señor, señalado entre 10,000. Ya te señaló. Ya te dijo: te voy a usar y vas a ver mi gloria, y todos los que te rodean verán mi gloria, y a causa de la gloria que voy a manifestar en tu vida van a venir muchas almas a mis pies. Y hermano, tú estás, o hermana, estás esperando ese momento para que el Señor te empiece a utilizar. Sí, amén. Pero ahorita estás en tu formación en secreto. David no dijo: bueno, ya el profeta me ungió como rey, ahora ya soy rey. Y fue a destronar al rey que estaba, a Saúl. No fue así. Él siguió en su tal vez ni entendió lo que fue a hacer el profeta, ¿va? Tal vez dijo: era un joven, haber dicho: este hombre de Dios está loco. No entendió quizás ni lo que le fueron a hacer. Pero algunos queremos hacer fiesta rápido. Algunos decimos: este apóstol Salomón no se da cuenta que yo soy el siguiente aquí, que yo soy su mano derecha. Él no sabe que yo soy el que oro y intercedo por él. Pues no te jactes de eso. Es tu formación, es parte de tu formación en secreto. ¿Qué más le sucedió a David? Fíjese que cuando David, también, ¿dónde está Darwin? Empezó a cantar la alabanza esa: David mató Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Cuando eso empezó a suceder, su cobertura, que era Saúl, que era el rey, lo empezó a perseguir. Porque se da, hermano, que algunos ministros primarios, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, a veces ven la unción que está cayendo en un siervo de Dios, en una sierva del Señor, y empiezan a estorbar esa unción, a decirle: está siendo muy usado, pues, pero mira, este mes no vas a tener privilegio. Y empiezan a querer opacar esa unción. Gracias a Dios, eso se da solo en Guatemala.
No estoy diciendo que aquí pasa eso, ¿verdad? Sino estoy diciendo que en algunos ministros que no son usados por el Señor, quizás, ¿verdad? O que llega la envidia santa, sientan algunos que están siendo usados. Algunos David lo sientan. Si usted es un David y lo sientan, también aguántese, porque es parte de su formación. Me voy a saltar rapidito a otro, hablando de este ejemplo, porque esto me lleva a pensar en Isaac. ¿Recuerda usted el pasaje cuando su padre Abraham se lo lleva al monte Moria? ¿Para qué se lo llevó al monte Moria? Para ser sacrificado. Pero oiga lo que pasa. Yo sé que usted se sabe muy bien el relato, pero viene y toma a Isaac, un niño todavía, pero juntamente con Isaac toma a 2 de sus siervos y le dice a Sara: el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Amén, gloria a Dios. Todo muy bonito hasta ahí. Pero en el camino está 1/3 de leña. Y Abraham, o hablemos de coberturas e hijos espirituales, viene su cobertura y le dice al hijo: toma la carga. Y llevaba 2 siervos. Y no le dijo a los siervos: carguen ustedes la leña, cárguenlo ustedes. No, se lo dijo al hijo. Y el hijo, Isaac, viene y agarra la carga y empieza a subir el monte Moria. Usted lee en la Biblia, ¿acaso usted lee en la Biblia que Isaac se quejó porque su cobertura le puso una carga? ¿Verdad que no? Yo sé que a veces aquí, definitivo, Salomón le ha de decir a algunos hermanos aquí: mira, te encargo tal situación, que puede ser una carga, no necesariamente una carga mala, sino, pero es un encargo, pues. Hermano, pero si ahí está el pastor Joaquín, ¿y por qué no le da a él el encargo si él es un pastor? Sí, ¿verdad? Que pinte él, hermano, si él es él también es siervo. No, pero si te lo está diciendo a ti es porque eres hijo. E Isaac, figura de Cristo, subió el monte Moria con la madera en la espalda hacia el lugar donde debía morir, como Cristo lo hizo, como oveja que enmudeció. Entonces, en parte de tu formación en secreto, cuando te pongan una tarea que hacer, calladito tiene mejor pegue. Qué bueno por los amenes que se oyen, que sea uno por allá y otro por allá. Es que eso le pasó también a David. David empezó a ser perseguido por su cobertura. Y no solamente por perseguido, lo quería fulminar, lo quería matar. Entonces, mire pues, en esa formación en secreto, David, uno de los personajes que a mí me gusta mucho tocar, aprendió obediencia, aprendió a ser humilde, porque aún sin haber tomado el trono y siendo ya ungido como rey, también entró al palacio. Imagínate, ya siendo rey, y él ya sabía que ya era el rey y que ya era el tiempo, entró al palacio del rey, pero entró como escudero. Eso nos enseña de que somos llamados como iglesia, hemos sido llamados a reinar, como David fue llamado a reinar, fue ungido para reinar.
Pero hasta que se llegó el tiempo y la iglesia fue llamada y fue ungida para reinar juntamente con Cristo, pero aún no es el tiempo. David entró como rey al palacio, como escudero. Eso nos enseña de que usted y yo como iglesia, hoy es tiempo de guardar la fe. Un escudero es figura del que guarda la fe. En la parte de su formación en secreto es guardar la fe. Y guardar la fe no es que se la meta en los bolsillos y la esconda allá en el mundo, ¿verdad? Sino guardar la fe. Bueno, quiero hablarles rapidito de algunos que me dé tiempo. Hablemos de Esther. Si quiere leamos, para que no diga que no leo la Biblia. Vayamos a Esther. Leamos en Esther capítulo 2. Ahí vemos una preparación en secreto también. Si alguien lo tiene, en el capítulo 2, versículo 12. ¿Alguien lo tiene por aquí cerca? Léelo, hermano. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: búsquense para el rey jóvenes, vírgenes de buen parecer. Amén. Y luego seguimos leyendo en el contexto y sabemos y vemos que Esther tuvo una preparación de 12 meses. Amén. 12 meses. En el versículo 12, sí, yo dije 2:12. 12. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Se ha predicado mucho de eso, pero yo lo estoy tocando rápido como un ejemplo de una formación. 6 meses en mirra. ¿Figura de qué es la mirra? De sufrimiento, dice la hermana. Amén. La mirra de muerte. Ay, es tiempo de morir. 6 meses de sufrimiento. Pero la mirra también se sabe que es amarga. Cuando el Señor Jesús en la cruz pidió a beber agua, ¿qué le dieron? Vinagre mezclado con mirra. Y la mirra es amarga, representa la amargura que muchas veces puede traer la prueba para aquellos que no identifican que es tiempo de preparación. Pero ¿qué hizo Jesús estando en la cruz cuando le dieron a beber eso? ¿Qué hizo cuando lo tuvo en su paladar? Lo escupió. Entonces mire, la amargura hay que saborearla, la prueba hay que saborearla, pero no hay que dejar que entre al vientre, porque va a amargar tu vida, va a amargar tu vientre y no vas a poder dar fruto, va a ser estéril tu vientre. Entonces hay que saborearla como Jesús la saboreó, pero hay que escupirla. No te quedes, hermano. Mira, van a haber luchas y pruebas, van a haber situaciones que van a querer, que van a intentar amargar tu vida. Saboréala en el momento, pero escúpela. No permitas que entre en tu vientre espiritual. Pero eso es una parte de esa preparación de Esther, figura de la novia. Pero también nos habla de otros 6 meses en perfumes, dice otras versiones, en jabones, en óleos, en afeites para las mujeres. Esto es figura del reposo de Dios, del gozo del Señor.
Porque así como vendrán pruebas, así como vendrán tentaciones, así como vendrán luchas, así como vendrán mucha clase de padecimientos, también vendrán tiempos de regocijo, de victoria, de gozo, de satisfacción, muchos deleites que el Señor va a permitirnos saborear, que es parte de esa preparación. 12 es número de gobierno. Entonces quien está gobernado por todas las situaciones que en la vida se nos dan y que el Señor permite, porque el Señor tiene conocimiento de cada una de las situaciones que nos pasan, y que podemos ir creciendo en ese caminar, saboreando cada situación, sea buena o mala, y sabiendo que está haciendo una formación en secreto, para que un día como hoy se pueda marcar un reinicio y decir: todo esto que ha pasado en mi vida, todo esto que he saboreado, todos estos sinsabores, si usted quiere. Porque alguien aquí, yo le decía, yo sé, hermano, que las circunstancias de cada una de las vidas, de las almas, de las familias, son diferentes y no siempre son color de rosa. Porque podemos ver hogares divididos, hogares, ¿cómo se les dice? Disfuncionales. O podemos ver, en el peor de los casos, madres solteras, podemos ver viudas, podemos ver tantos casos que se dan, y que algunas hermanas y hermanos han enterrado sus sueños, sus anhelos, porque lo que están viviendo no era su sueño, no era su anhelo, y dicen: bueno, ya me conformé a esto, me adapto a esto mejor, porque ¿qué otra tengo? ¿Qué otra salida tengo? Hermano y hermana, déjeme decirle que si Dios está marcando un reinicio, es porque ese verso que mi hermano predicaba ayer, en donde Dios hace nuevas todas las cosas, se puede realizar, se puede hacer un rema en tu vida, en el que Dios permite que puedas desempolvar los sueños, anhelos que tenías. Alguien quizás soñó con un esposo, siervo de Dios, espléndido, sirviéndole al Señor, un esposo de tal manera o una esposa de tal manera, y que no es ni la sombra de lo que esperaba. Y ahora dice: bueno, ¿y qué puedo hacer? No me voy a divorciar, mejor me conformo. No, hermano, aunque eso es parte de tu formación en secreto, pero en medio de esa formación Dios puede glorificarse. Pasemos a otro personaje, Esther. Ya pasamos. Mire este ejemplo. Rahab tuvo una formación en secreto, y que muchas historias como Rahab se dan en las iglesias, y que muchas veces la conocemos, esas historias, solo los pastores, que llegan hermanas diciendo, contando y ministrando. Si es una administración, por supuesto, ahí se queda, pero diciendo: hermano pastor, fíjese que me da vergüenza ministrarme esto, pero lo tengo que sacar. Yo tuve que hacer esto en mi vida por tal situación que tuve que atravesar, por necesidad, o porque fui vendida a esto, fui dedicada a esto, y yo no tenía otro ejemplo que seguir más que el que me dieron, y por eso caí en la prostitución, o en la drogadicción, en tantas cosas, que eso fue lo que tuve que vivir, hermano. Rahab, una ramera. Pero, hermano, un ejemplo tan precioso en esta mujer, que siendo una ramera, en la genealogía del Señor Jesús, ¿sabe quién aparece? Rahab. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que el tiempo que hemos pasado en esta tierra
y que en nuestros altibajos y en nuestro pasado Dios va a utilizar eso para marcar un reinicio. Rahab tuvo un reinicio precioso, pero su formación en secreto fue la que le brindó la puerta para que hubiera un reinicio. No puede haber un reinicio si no hay una historia. Mire, Rahab es figura de los salvos, y ella tenía una señal que la diferenciaba de todos los que vivían en Jericó. Y saben, leamos, fíjese que yo me di cuenta de algo en Josué, capítulo 2. Me di cuenta que la casa de Rahab no estaba ubicada adentro de Jericó, pero tampoco estaba fuera de Jericó, sino que estaba a las orillas, en las murallas de Jericó. Y eso tiene mucho que ver, ahorita le explico. Leamos Josué capítulo 2, verso 15. Dice, usted conoce esa parte de la historia. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, no estaba dentro. Y ella vivía en la muralla. Y les dijo, id a la región montañosa. Le está hablando a los dos enviados. No sea que los perseguidores os encuentren, y escondeos ahí por 3 días hasta que los perseguidores regresen, entonces podéis seguir vuestro camino. Y los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Había una señal. Usted ya sabe que esa es figura de la sangre de Cristo. Había una señal en la casa de Rahab que no podían ver los de Jericó, figura de la gente del mundo. Esa señal, póngame atención, esa señal no la podían ver. Si aquí ¿cómo le dicen, apóstol, a los de Sonsonate? ¿Cómo? Sonsonatecos. ¿Cómo le podríamos decir a los que vivían en Jericó? Jericosenses. Digámoslo así, dejémoslo ahí, va, jericosenses. Los jericosenses no miraban la señal que había en la casa de Rahab. No porque no tuvieran ojos, sino porque su casa estaba fuera de la ciudad. Entonces los mundanos no ven los de Jericó, figura del mundo, no ven la señal que hay en tu casa. Pero los que están fuera de Jericó sí, que son los hijos de Dios, como también las potestades que hay en los aires, ven la señal de autoridad que hay en tu casa. Porque yo sé que usted, imagino, ¿verdad?, que en el nombre de Jesús ha impuesto sus manos en los dinteles de su casa y diciendo, Señor, en el nombre de Jesús rocío tu sangre preciosa como una señal de autoridad para que ningún ángel destructor venga aquí a molestar, para que ninguna peste, ninguna plaga toque mi morada. Lo ha hecho. Si no, hágalo en el nombre de Jesús. Pero esa señal le ayudó a Rahab. Y su parte de su formación en secreto era esa, su vida, su historia. Pero qué precioso que en la genealogía del Señor Jesús aparece el nombre Rahab. Voy a tocar 2 personajes más rapidito.
porque yo quiero llevarlo a una confrontación y quiero hacerle un par de preguntas. Pero vayamos ahora a Ruth. Otro ejemplo que nos deja ver en su mismo libro, ¿verdad?, que lleva su nombre, que fue preparada en secreto a la par de Noemí. ¿Quién era Noemí para Ruth? Su suegra. ¿Cuántos tienen aquí suegra? ¿Cuántos tienen aquí suegra? Su suegra es parte de su formación en secreto. Pues es que eso fue Noemí para Ruth. Fue parte de su formación en secreto. Los que se carcajean se evidencian, ¿verdad? Pues es una, si no fuera cómico, ¿cómo es que se dice eso? ¿Perdón? Si no fuera cómico, fuera trágico. Pero es una realidad para algunos, ¿verdad? Para algunos, que no debe ser así. No debería ser así, porque nuestra suegra viene a ser una madre más para nosotros. Porque los que tenemos suegra, o hemos tenido suegra, nosotros pasamos a ser un hijo más para ella. Aunque nos apalee, ¿verdad? Pero pasemos a ser un hijo más. Mire, antes de ver rapidito así a Ruth, de tocar a Ruth, si no es nuestra suegra, es nuestro suegro. Si no es el suegro, es un tío, es un familiar, más de alguien en la familia. A veces es parte de nuestra formación en secreto, que quizás a veces nos podría hacer la vida cuadritos. Y si no es cristiana o cristiano, peor aún. Peor aún, pero por algo el Señor permite las cosas, está trabajando en nosotros para que nosotros tengamos templanza, dominio propio, poder, amor. Y eso es parte de tu formación. Entonces, Ruth duerme a los pies de Booz. Booz, figura de Cristo. Y eso nos enseña que Ruth entonces reposaba en el caminar de Cristo. Y el reposar en el caminar de Cristo, como lo hizo Ruth, era para que después Ruth caminara como Booz, para que la iglesia camine como Cristo. Seguidamente a Ruth, Booz le extiende su manto, que también eso es cobertura. Fíjese que a Ruth le fue bien, porque era fácil su cobertura. Booz le tiró el manto, la cubrió, le dio cobertura. O aquí, hermanos, ¿cuántos aquí han pedido: Señor, úsame como usas al apóstol Salomón? Úsame, Señor, como usas al pastor Joaquín. Señor, úsame. ¿Cuántos de verdad aquí le han pedido al Señor: Señor, dame de esa unción, dame de esa revelación, dame de esa palabra, dame de esa alabanza que tiene? ¿Lo han hecho? Bueno, pues si les va bien, algún día les tirarán el manto. A Ruth le fue bien, porque Booz le tiró el manto rápido. Pero a Eliseo le fue mal. Eliseo pidió, así como usted pidió, Eliseo pidió: Señor, yo quiero lo que tiene ese hombre, señalando al profeta Elías. Yo quiero una doble unción de él. Yo quiero lo que es el espíritu tiene de ese varón, yo lo quiero para mí. Y empezó a pedirlo y empezó a seguir a Elías. Y Elías un día viene y se le cae el manto. Y Eliseo corrió detrás del manto y lo agarró y dijo: esta es mi oportunidad, aquí me están trasladando la unción. No.
Elías lo que hizo fue, empezó a caminar así y tiró el manto así. Y Eliseo se tiró y se la puso, ¿ah? Y Elías se le quedó viendo y le dice: ¿y tú qué? A mí se me cayó el manto. Parte de su formación en secreto es que no es todo cuando usted quiere. Es que es tiempo de que hagamos tal proclama o tal campaña aquí. Y yo lo recibí del Señor, hermano apóstol. Yo lo recibí en palabra profética y tuve un sueño y el hermano de aquella iglesia me lo confirmó. Fíjese, hermano, y usted cree que es el tiempo porque a usted se lo dijeron, pero usted tiene una cobertura, usted tiene una cabeza pastoral a la que el Señor le va a hablar primero antes que a usted. Qué bueno por los amenes. Entonces, todo lo que usted reciba, no diga: hermano, esto hay que hacer. No, apóstol, fíjese que yo recibí esto y lo pongo bajo autoridad. Y él le dirá: no, hermano, vos andás, comiste frijoles anoche, ¿no? Pueda que le diga así. Yo sé que no, porque él es bien cariñoso, ¿no? Pero tal vez no le va a decir eso, pero le va a decir: ahí dejémoslo en tintero, ¿no? Ahí dejémoslo en la mesa. Vamos a orar, hermano, a ver si el Señor, y si no se hace lo que usted pidió, tranquilo, ¿no? Despacio, parte de su formación en secreto. Voy a tocar el último ejemplo para poderle hacer una confrontación. La preparación en secreto que tuvo Pablo, el apóstol Pablo. Como antes se llamaba Saulo de Tarso. Su preparación, una preparación muy diferente a las tocantes que ya vimos. Instruido en la ley, fariseo de fariseos, un docto de la ley, alguien que fue educado, un hombre realmente instruido, lleno de conocimiento. Estudió en la Universidad Harvard y en la sala de su casa del apóstol Pablo, de Saulo, ¿verdad? Lleno de diplomas, de reconocimientos, de trofeos y de todo lo que usted quiera. Pero un día Pablo dijo: todo eso que yo aprendí, todo eso que yo gané, lo doy por estiércol, por seguir a Cristo, por conocer a Cristo. Entonces, esa parte del apóstol Pablo fue una formación en secreto. Por eso yo le dije al principio que para que exista un reinicio hubo una historia, y no necesariamente esa historia fue mala, porque en la del apóstol Pablo vemos que quizás fue de una familia poderosa, bien acomodada, en donde le pudieron dar todos los estudios que el apóstol Pablo recibió. Tuvo una familia de apellidos elegantes. Allá en Guatemala podría ser Gutiérrez, aquí no sé, Castro. Acomodada, una familia acomodada, y le dieron todo a su hijo, a Saulito. Cuando otros niños pedían su juguete, le daban su juguete de madera, a Saulo de Tarso le daban el mejor Nintendo. Sí, el niño muy educado, le dieron todo lo mejor, y así creció. Pero cuando vino al conocimiento de Cristo,
eso lo dio él por estiércol, por conocer realmente a Cristo. Entonces, note usted que en algunos de los ejemplos que le he ido tocando, algunos nos vamos identificando. Algunos quizás con Pablo, otros quizás con Ruth, otros quizás con Rahab, otros con Esther, otros con David. Y así podemos ir tocando ejemplos bíblicos de que fueron formados en secreto para un día, como este niño que crece en el vientre de una madre, ser dado a luz, ser dado a conocer. Y ejemplos rapiditos de quienes rechazaron una formación en secreto y fueron, oiga esto, al rechazar la formación en secreto, fueron rechazados por Dios. Saúl, por ejemplo, prefirió la opinión del pueblo y obedecerle antes al pueblo que a Dios, y por lo tanto es desechado. Es un ejemplo sencillo, pero si hablamos también de la reina Esther, vemos ahí a otra, a Vasti. ¿Qué le pasó a Vasti? ¿Cómo fue que ella rechazó su formación en secreto? Como no fue invitada a la fiesta, ella hizo su propia fiesta. Eso es ejemplo de muchos cristianos que, como no son tomados en cuenta, yo hago mi propia fiesta. Como no me invitaron a la vigilia, yo hago la mía en mi casa. Y le dice a su esposa: mija, hijos, quedémonos hoy en la casa, hagamos nuestra propia fiesta, mandemos a traer pizza y miramos el partido. Sí, hay gente que hace su propia fiesta. Entonces fue desechada. En esa misma historia está otro hombre, Amán. Este sí, hermano, este cuate sí. Fíjese pues, rechazó su formación en secreto. ¿De qué manera? Estaba al servicio del rey, porque era el principal, era el que estaba al servicio del rey. Pero a él no le importaba el pueblo, a él no le importaba nadie más, a él le importaba solo él y darse a conocer ante el pueblo y ante el rey. Todo lo que él hiciera, él quería que lo supiera el pueblo y que lo supiera el rey, nada más, sin importar a quién afectaba, sin importar por encima de quién se pasaba. Y así hay muchos que a veces solo quieren darse a conocer ante el pastor, ante el apóstol. Que sepa que estoy en ayuno, que sepa que estoy orando por él, que sepa que yo soy el que vine a abrir la iglesia, que sepa que yo soy el que vengo a limpiar los instrumentos, que sepa toda la iglesia que yo soy aquí el que más hace. Eso era Amán. Rechazó su formación en secreto. Y así, hermanos, podemos hablar de muchos más. De Jesse, el siervo de Eliseo, de Judas, por ejemplo, que rechazó su formación en secreto. Pero fíjese que estudiando esto, bueno, dije yo: Señor, ¿y cómo termino esto? Porque, todos tenemos una historia, y tú vas a utilizar la historia de cada uno, aun sea la más grave como la de Rahab, para transformarla y para reiniciar algo nuevo en nuestra vida. Porque la historia de Rahab cambió totalmente. Hubo un reinicio que se marcó en su vida y transformó su historia, la de ella y la del resto de su familia. Y una historia muy grave, o al menos a los ojos nuestros, ¿verdad? Porque podemos hablar de prostitución y decimos: uy, no se acerquen a esa hermana o ese hermano. Pero Dios hizo algo precioso en ella. Pero entonces, Señor, todos tenemos una historia y tú vas a usar nuestra historia, como en el caso de Rahab o como en el caso de Pablo, que tuvo las comodidades que usted quiera,
pero que no le servían de nada hasta que tuvo conocimiento de Cristo. Hubo un reinicio en su vida. Por eso le decía yo al principio, ¿cómo vamos a reiniciar el reinicio? ¿Cómo vamos a iniciar, perdón, el reinicio? Refiriéndome de qué manera, en qué estado en el que estamos, hermano, con nuestra historia, con nuestro pasado, que Dios lo va a usar y lo va a transformar. Pero ahora, mire pues, yo me pregunté lo siguiente, y ayúdeme usted, contésteme usted. Yo le dije que podíamos seguir hablando de muchos, pero hablemos de nosotros, y voy a tocar al último personaje. O bueno, en esta historia aparecen dos. Son dos hermanos. Son dos hermanos, y los dos están en la casa del padre. Pero viene uno de los dos y le dice a su padre: Padre, dame la parte de mi heredad. Dame la parte que me corresponde de mi heredad. ¿Y qué hace el padre? Se la da. ¿Y qué hace el hijo? Se la gasta. ¿Qué pasa con el otro hermano? Se quedó en la casa, ¿verdad? Se quedó en la casa del padre. Le pregunto a usted, estoy hablando de reinicio que se da en la formación en secreto. Ahora le pregunto, ¿quién de estos dos hermanos rechazó la formación en secreto? El mayor, dice usted. ¿Y quién es el mayor? Saber, dice, no tienen nombre, hermano, en la Biblia, ¿verdad? No, pero ¿a quién se refiere usted del mayor y el menor? ¿Quién es el mayor para usted? El pródigo. La hermana dice que el hijo pródigo, el mayor, fue el que rechazó la formación en secreto. ¿Quiénes están de acuerdo con la hermana? ¿Qué dice? ¿Qué piensa usted? ¿Quién rechazó la formación en secreto de estos dos hermanos? El que se quedó en la casa del padre. ¿Cómo así, hermano? Si el otro se fue a gastar toda la heredad y se lo gastó en el mundo, fue a todo, a mujerear, fue a parrandear, fue a tomar, se lo gastó en lo peor, hermano. ¿Cómo dice usted que él fue el que rechazó? El otro fue el que rechazó la formación en secreto. Sí, porque aunque se quedó en la casa del padre, nunca disfrutó de la heredad, nunca disfrutó de estar en la casa del padre. Es más, cuando regresa aquel pródigo, se pone a pelear con el padre y no le da la bienvenida al hermano pródigo. Lea usted la historia y no le da la bienvenida. Entonces, el que se quedó en la casa del padre, mire, eso nos enseña que muchos solo vivimos una religión. Solo una religión. Estamos en la casa, pero no estamos siendo formados en secreto. En cambio, aunque hay algunos que se han ido al mundial y los juzgamos y los criticamos y decimos, pero si antes predicaba, antes profetizaba, antes dirigía la alabanza, antes era un músico y ahora mírenlo. Sí, hermano menor, que te quedaste en la casa. Que no estás aceptando la formación en secreto. Ojalá. No, perdón, va. Dice nuestro apóstol que no hay que decir esa expresión. Primero Dios, que si nos quedamos en la casa, estemos aceptando y recibiendo la formación en secreto. No como el hermano menor que se quedó en la casa, como el hermano del pródigo. Porque hay hermanos del pródigo que cuando viene el hijo pródigo dicen, la gran, ya vino
Y todavía dicen, y les aseguro, le dice a los otros hermanos, que el apóstol en cuestión de un par de meses ya lo va a poner. Entonces parece increíble, pero de los dos, el pecador, ese fue un trato diferente, pero el que se quedó en la casa no aceptó la formación en secreto. Entonces, la del hijo pródigo, lo que sirvió es su historia, su pasado, su desgracia. Perdón, hermano, hermana, y ahorita voy con usted. Yo no sé qué te ha tocado pasar en la vida. Yo no sé qué estás atravesando en estos momentos. Yo no sé cuál es la condición de tu vida espiritual. Ni estoy yo aquí para juzgar la tuya, porque menos soy yo. Ni sé cómo está tu vida familiar. No sé nada de ti. Pero lo que sí puedo decirte en el nombre de Jesús es que la historia que tú has estado viviendo, Dios la va a utilizar para darte un reinicio. El hijo pródigo no hubiera tenido un reinicio si no se hubiera ido a la pocilga. No estoy diciendo que hay que irnos a la pocilga para tener un reinicio. No, sino que lo que te ha tocado vivir es la puerta para abrir, para que podamos entrar a esa dimensión de un reinicio. Y fíjese que escondido, yo creo que escondido, nos deja ver la Biblia que el hijo pródigo sí tuvo una formación en secreto en medio de lo que él vivió. Porque miren, hermanos, agarrar camino para el mundo, en bajadita va uno, rapidito llega hasta el fondo, hasta donde llegó el lazo, hasta donde la rienda da, ¿verdad? Le soltaron la rienda y se ve rapidito. ¿Sabe cuál fue el trato? ¿Cuál fue la formación en secreto del pródigo? El camino de regreso a la casa del Padre. Hermanos, mire, no solo le tocó a cuestas, es decir, no sé si aquí es, a cuestas es para arriba, sino que en todo el camino de regreso a la casa del Padre, yo digo que el hijo pródigo ha dicho, se haber quedado en algunos momentos, no sigo. Mi padre no me va a aceptar. Me siento tan sucio, me siento tan indigno. Se haber detenido en algunos momentos y decir, ¿será que sigo o no? Mire, hermanos, en ese caminar aprendió humildad también. Se humilló y siguió humillándose entre cada paso que iba dando de regreso a la casa del Padre. Más se humillaba, más se humillaba. Y por último, entendí también que se da un reinicio cuando se tiene un sustituto. ¿Cómo así, hermano? Con esto termino. El rey Saúl, fíjese, hermanos, que cuando usted va a leer la Biblia y la historia, el registro de los reyes de Israel, en ese registro no aparece el rey Saúl. Si a usted le hubieran dicho, mire, como cuando le dijeron al pueblo, Jesús o Barrabás, el pueblo eligió a Barrabás. Si a nosotros nos hubieran dicho, mira, de estos dos nombres de reyes, elegí a cuál ponemos en el registro de los reyes de Israel. Tenés que quitar a uno de estos dos, a Saúl
o a David? ¿A quién quitábamos? Quizás en la carne decimos, hay que borrar a David, ¿va? Si el pecadote que se echó y todo lo que hizo. No, quitemos del listado de reyes de Israel a David. Pero cuando vamos a ver eso, el que no aparece es Saúl. Y David sí aparece como entre los reyes de Israel. ¿Y por qué Saúl no? ¿Sabe por qué? Porque a David alguien lo sustituyó. Después de él como rey, alguien lo sustituyó. A Saúl no. Pero eso es lo que nos deja ver, es que usted y yo tenemos que tener un sustituto a la hora de presentarnos ante el Padre. Y ese sustituto es el Cordero de Dios. Ese sustituto delante del Padre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si usted y yo, hermano, sin excepción alguna aquí, si usted y yo nos presentamos ante el Padre tal y cual somos, caemos fulminados. Como aquellos otros dos hermanos, que uno le quita la primogenitura al otro, ¿verdad? Pero en esa pelea también de robar la bendición, el que se presenta ante el Padre se presenta vestido o con la piel, simulando la piel de su hermano mayor. Y solo así el Padre lo tocó y dijo, este es mi hijo. Se acercó y lo olió y dijo, este huele a mi hijo. Y así cuando usted y yo nos acercamos al Padre, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y el Padre viene y nos toca y dice, este es mi hijo. Se acerca y huele y dice, huele a Cristo. Aunque nosotros no olamos realmente a Cristo. Entonces hay reinicio cuando hay sustituto. Cuando usted y yo vamos ante el Padre y el sustituto es Cristo, hermano, ahí empieza la bendición. Así es que para ministrar, póngase de pie. Y cerrando sus ojos, pregúntese, ¿con cuál de algunos de estos personajes se ha identificado? Pero si no fuera así, aún yo sé que la historia de tu vida es la que Dios va a utilizar para transformarla y darte un reinicio. No existe un reinicio si no hay una historia antes. Si no hubo un inicio y ese inicio pudo ser malo o bueno, agradable o desagradable, pero al final de cuentas ha sido tu historia. Y que yo quiero invitarte a que pongas en las manos del Señor esa historia y le digas, aquí está mi vida. Como realmente, ahí sí que realmente, como el barro en las manos del alfarero. Fuimos una vasija. Hasta hay una alabanza que dice, tómala y hazla de nuevo. Un reinicio. Pero hablo de tu vida, de tu historia, que quizás la conocen algunos y quizás se la hemos contado a quien menos nos comprende, a quien menos nos entiende, o a quien anda divulgando nuestra historia.
Más que eso, mejor entrégale a Cristo tu historia y dile: Señor, así como el vaso en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. No importando qué tan agradable o desagradable ha sido, qué tan santa o pecaminosa ha sido, ninguno de aquí estamos para ver eso. Es algo entre tú y Dios. Y si tú te has identificado con esto y quieres decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, haz un reinicio con ella. Ven aquí al frente. Pasa aquí al frente si quieres hacerlo. No para que yo ore por ti, sino diciéndole al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi historia, Señor. Es lo que me ha tocado vivir. Aquí está mi vida. Yo me apunto con usted, hermano. Yo me presento aquí mismo ante Dios a decirle: Señor, tal vez no estoy conforme, Señor. No estoy lleno con lo que me ha pasado. No estoy satisfecho. Han habido amarguras y hoy quiero escupirlas. Han habido fracasos. Hay heridas, Señor.